En el año 1995, el Congreso agregó la figura del arrepentido para delitos de tráfico de estupefacientes, algo inédito en el sistema judicial argentino. 5 años más tarde, el gobierno de Fernando de la Rúa sancionó la aplicación de su uso para hechos de terrorismo. Tras las movilizaciones sociales lideradas por Juan Carlos Bloomberg, padre de Axel, el arrepentido se incluyó para secuestros extorsivos. En 2011, ya con Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, el turno de incorporar esta figura fue para los delitos de lavado de dinero y un año después para crímenes de trata de personas. Lo que yo creo que tendríamos que unificar a todos estos arrepentidos. No es muy razonable que tengamos un arrepentido distinto por tipo de delito, que uno sea un arrepentido para el narcotráfico y otro arrepentido distinto para la trata. Tendríamos que tratar de establecerlo para mejor dicho, una sola regulación que abarque todo este tipo de delitos, por supuesto, delitos muy graves. 20 años pasaron desde la primera incorporación de la figura del arrepentido, y ninguno de los 4 presidentes elegidos por el voto popular sancionó su aplicación para delitos de corrupción. A diferencia de ellos, la actual gestión prometió enviar un proyecto de ley al Congreso durante la campaña. Que termine con la impunidad. No, también eso genera mucho enojo e irritación en la sociedad, que funcionarios en poco tiempo se enriquezcan. Ley de arrepentido, no prescriptibilidad de los delitos de corrupción y una policía judicial para que investigue a fondo el pasado, pero también nuestro futuro gobierno si nos toca gobernar. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, lo había asegurado en un tuit del 31 de marzo. También, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, confirmó el trabajo sobre este proyecto en el marco del programa Justicia 2020. Creemos que probablemente la incorporación del arrepentido, el proyecto de ley lo elaboró la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, ha hecho el circuito interno técnico dentro del ministerio, están haciéndole algunos ajustes y nosotros estimamos que en los próximos 30 o 60 días el proyecto debiera estar ya en el Congreso de la Nación para ser abordado. La Real Academia Española define la palabra arrepentido como el dicho de un delincuente que colabora con la justicia mediante delación para obtener beneficios penales. La persona del arrepentido efectivamente es una persona que está involucrada en un hecho ilícito y en realidad el sistema lo que no prevé es ni la exculpación ni un premio, digamos, esta persona cometió un delito. Lo que la norma prevé es una reducción en los montos de las penas a las cuales esta persona puede ser sometido. Mario Pontacuarto denunció sobornos en el Senado cuando los legisladores trataron la ley laboral ante una fuerte presión de sectores empresariales en el año 2000. Su declaración detalla las coimas recibidas por senadores con dinero proveniente de la ex-IDE, bajo órdenes del entonces presidente Fernando de la Rúa. Pontacuarto se autoincriminó en una causa judicial que duró 10 años y no tuvo ningún condenado.
Transparencia Internacional publicó un índice de percepción de la corrupción en el que Argentina se ubica en la posición 107 entre 168 países. Este ranking es promocionado en nuestro territorio por la ONG Poder Ciudadano. Corrupción siempre va a haber en todas las sociedades. En nuestro país hay un montón de incentivos, lamentablemente, para que esto suceda, desde los salarios de los funcionarios públicos, que a veces son bajos, hasta el financiamiento de la política. Hay un montón de cuestiones estructurales dentro del país, hasta este tema que hablábamos de los costos de delinquir, que lamentablemente nos llevan a ello. Y además hay un problema cultural, que es que la gente no lo ve tan mal, no es su prioridad. Pues fíjate que en este momento nosotros tenemos un problema muy serio. Tenemos una presidente que con una estrategia política viene a rendir cuenta ante un tribunal. Y tenemos un presidente actual que tiene investigación en la justicia penal por lavado de dinero en una investigación internacional. O sea, el problema serio que tenemos es que no hay ejemplaridad en la Argentina. La corrupción ha sido protagonista de la historia política argentina en los últimos 50 años. Sin embargo, en este último tiempo, la situación parece ser aún más grave. Según un estudio de Poliarquía y el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, el 79% de los argentinos cree que en su país se vive al margen de la ley. A mayor concentración de poder y a mayor discrecionalidad, más corrupción. Por el contrario, cuando uno tiene una actuación más regulada, con menos ámbitos de discreción y sobre todo más transparente, la corrupción desciende. Y en este aspecto me parece que las recetas son muy simples. Mucha transparencia, muchísima transparencia y obviamente control. Vos fijate que nosotros estamos en este momento con el escándalo de un empresario que está afectado en una causa por lavado de dinero. Y yo creo que como es empresario, porque no existe un coimero si no hay alguien que coimee. ¿Me entendés? Entonces me parece que en la Argentina, además, en la última década se resintieron los controles. Lo que ocurre es que cuando el contratismo, lo que el Estado tiene que contratar para obra pública y otras cuestiones, está tan concentrado en tan pocas empresas, pensá Macri, ¿no? El grupo Macri vivió de la teta estatal toda la vida. Y ese sistema de relación seguramente genera corrupción. La corrupción expone el deterioro de la administración pública, que incluye a funcionarios y al sector privado. Por otra parte, la sociedad argentina se ha mostrado tolerante frente a los casos de delitos contra el Estado. Para mí el lavado es la mayor corrupción y no solo la realizan funcionarios públicos, en general es el poder económico y financiero donde está concentrado que más realizan y fomentan la corrupción. Lo que hace falta es una justicia que actúe con celeridad, con eficacia, sin oportunismo. La Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto de ley del arrepentido para impulsar el avance de investigaciones en la parte preliminar y la obtención de elementos que lleven estos casos a juicio. En este tipo de delitos, en la mayor parte de los delitos que tienen una finalidad económica o lucrativa, aún inconscientemente las personas que cometen los delitos lo que hacen es un cálculo de costos y beneficios. Es decir, si uno, como sucede hoy en nuestro país, tiene un alto nivel de impunidad, los costos son muy bajos y todos los beneficios le quedan a estas personas que cometen estos delitos. Lo que las sociedades tienen que hacer es tratar de elevar los costos de delinquir. Y los costos de delinquir son las posibilidades de ser atrapado, las posibilidades de ser condenado y las posibilidades de ir a prisión y de devolver los bienes que él robó o que obtuvo por ese delito que cometió.
El proyecto de ley de la Oficina Anticorrupción prohíbe que sean acogidos bajo el régimen del arrepentido a funcionarios cuya destitución esté sometida a un juicio político. Es por ello que Mario Pontacuarto, en sus años de gestión pública, no podría haber utilizado esta figura. Caso contrario sería el de Leonardo Fariña en la actualidad. La única manera de que vos descubres todo esto es que yo tenga cómo hacerlo porque yo lo armé. O sea, yo tengo la puerta blindada. Vos te sentís tranquilo porque tenés la puerta blindada. Ahora, si vos llamas a quien te pone la puerta blindada, en 2 minutos te la deja abierta. Si el testimonio de un arrepentido fuera falso, su pena podría prolongarse hasta 10 años más. Pero si su declaración colabora y cumple los objetivos fijados por la ley, su sanción puede reducirse en 1/3 del mínimo, la mitad del máximo o ser eximida. Contribuiría en términos de la investigación de esta primera parte, que es la que tanto les cuesta a nuestros jueces, pero bueno, no es blanco y negro, no es que sin el arrepentido no se pueda hacer nada. Nosotros creemos que aún con las herramientas que existen hoy, hay elementos como para que la justicia pueda tratar de llevar los casos a juicio más rápido de lo que hoy sucede. Una estadística de la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad afirma que solo el 3% de las causas de corrupción tienen una condena firme. Esa estadística en realidad la podríamos agravar mucho más, que es algo que también sucede con el delito común. En realidad vos lo que tenés es de los hechos que son denunciados y en la realidad existen muchos más hechos que no se denuncian, con lo cual en realidad lo que vos estás llevando a juicio es una parte que yo me arriesgaría a decir que es muy inferior al 1%. En las cárceles solo hay pobres. Yo estoy de acuerdo con eso. En las cárceles solo hay pobres. Pero el tema no es que hay pobres injustamente condenados. Lo que falta es gente no pobre que no está condenada por los vericuetos del sistema. En Argentina hay otra tendencia bien marcada. Los tiempos de la justicia no son los mismos que los que exige la ciudadanía. Las causas de corrupción duran entre 10 y 14 años con un final predecible, prescripción o nulidad de prueba. Hay varias razones. Primero, que desgraciadamente nosotros tenemos un sistema judicial que piensa en términos lunares. ¿Qué quiero decir con esto? El día lunar dura 27 días terrestres y de alguna manera siempre me llamó la atención cómo para los jueces de todos los fueros, no solamente penal, es como que el tiempo no importa. El sistema de justicia en general, el sistema judicial argentino y en particular el federal, sigue con la estructura de la época del virreinato del Río de la Plata. El sistema no es el único culpable. Ha sido el accionar de algunos jueces el que intensificó esta crítica a la justicia. Por supuesto que así como hay que hacer justicia, yo creo que también hay que exigirle a los jueces que sean rigurosos. Hay una tendencia contemporánea de los jueces estrella, ¿no? Los jueces que tratan, que personalizan incluso el modo como juzgan o cómo aplican la ley, los jueces vedette, y esto me parece que es muy malo. Los jueces del poder, y no de la ley o de la Constitución, son jueces del poder de cada momento. Con lo cual, cuando cambia el poder, el mismo que protegía, por ejemplo, al que lo nombró, se convierte en su peor enemigo, lo traiciona en términos mafiosos. En los últimos años, varios fueron los casos de magistrados removidos y distintas protestas sociales debido a las noticias que llegaban desde los tribunales. De esta manera, la política desembarcó en la justicia y los pedidos de justicia llegaron a las calles. En realidad esto tiene que ver con un proceso bastante largo donde cada vez se judicializó más la política y se politizó la justicia y esto ha ido generando desde mi punto de vista un círculo vicioso en donde siempre el gobierno de turno arreglaba o llegaba a acuerdos con los jueces que muchas veces lo tenían que investigar. Y lo que nosotros estamos intentando hacer es romper ese círculo vicioso. Lo hicimos a través de aceptar la renuncia del juez Ollarvide, que para nosotros era
marcar una señal. El Programa de Justicia 2020 es un conjunto de proyectos de ley que el Gobierno enviará al Congreso para su debate. Nuestro objetivo como gobierno, porque es el objetivo que marca la Constitución, es que los casos de corrupción, los casos de los crímenes, lo que tenemos que lograr es que el sistema los logre llevar a juicio y que sea en esa etapa de juicio donde se diga si alguien es inocente o alguien es culpable. Si los bienes que tienen son bien habidos o mal habidos, o son robados o son producto de la corrupción, y en ese caso devolverlos a la sociedad. Y acá estamos hablando de política criminal. Es imposible descubrir determinados delitos sin una ley del arrepentido que implica el sacrificio de darle ventaja a un delincuente a costa del beneficio de descubrir a delincuentes más graves, más grandes, más peligrosos, más nefastos. A mi juicio también hay una sobreestimación del valor del arrepentido, ¿no? Porque puede servir de ayuda, pero esto no quiere decir que la sola sanción de una hipótesis de esta naturaleza, bueno, permite esclarecer todos los hechos ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que si cuando en la opinión pública un proyecto de ley se lo vende como una ley para la felicidad, aunque el propio Macri diga que no existe, no es nocivo que se legisle acerca del arrepentido. Pero es una figura que no ha sido utilizada. Durante décadas, la corrupción se expandió en cada obra inconclusa, en cada tragedia, en cada niño desnutrido, en el 34% de argentinos pobres. El país no pudo encontrar la llave de la bóveda que contiene el fin de la impunidad. Este es un tesoro que no solo incluye una ley del arrepentido, sino también la firme convicción social, política e institucional de no tolerar delitos que defraudan al Estado y a su gente.